como meterse en un mundo muy complejo, ¿no? Y sobre todo en el de la obra, de estás ahí con tanto galardón, también con tanta apuesta, no solamente acá en la Argentina, sino en España, en México, en Colombia. Estamos recibiendo a Daniela Lozano. ¡Bravo! Sos una valiente, Hola, Daniela. muchas gracias. Sos Gracias por invitarme. No, por favor, gracias favor. por tu tiempo, por estar ahí. La verdad, ¿Estás ahí? vimos... Sí, estás ahí, Daniela Lozano. Estoy acá. ¿Cómo se te ocurrió poner esta obra de Dolte, que es bien compleja, no solamente para el director, los actores, sino también para el público, ir entendiendo un poco todo esto que está pasando en el escenario? Sí. Bueno, en realidad estábamos en la pandemia y estábamos haciendo un taller de dirección con Mariano Stolkiner y él propuso diferentes obras. Una fue esta. Ajá. Y bueno, en realidad era un trabajo de investigación en la pandemia, pero siempre, desde que empezamos a hacer el material, que nos empezamos a reunir con Alejandro, que es el actor de la obra, y con Emi, teníamos claro que la íbamos a hacer, que la íbamos a poner, ¿no? De hecho, bueno, fue un taller donde en realidad nadie puso nada de lo que se trabajó ahí, bueno, y nosotros seguimos. Eso empezó en junio del 2021 y bueno, y nosotros nos reuníamos todas las semanas y así fuimos trabajando hasta que este año ya llegó un momento que sentíamos que quizás necesitábamos otros elementos también en la puesta, que ahí es cuando llamamos a los músicos. En todo esto de crear sonidos, suspensos, había algo que a mí me pedía la música, ¿no? La puesta. Y después aparecieron los dibujos animados también. Sí, porque vamos a decir, Daniela, le explicamos a los oyentes o le decimos que tu puesta en escena viene con dos novedades que las estás diciendo, ¿no? Porque esto no forma parte de la obra. Porque quizás haya gente que crea que esto forma parte de la puesta original o de la intención del autor de ponerla, que es, por un lado, la parte visual, donde incorporás personajes que no aparecen en escena, pero el público lo ve en esas famosas llamadas telefónicas. Y por otro lado, la inclusión de la música, que es parte, además de ser una partitura, forma parte casi del texto. Claro. Sí, del texto y del sentir de los personajes y demás. Exactamente, sí. de los climas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese laburo? Porque eso es lo que más complejo, diferencia claro. de las otras puestas que hemos visto. Sí, en realidad pasó que los chicos tenían la obra muy, muy trabajada, Emilce y Ale. Y creo que que entonces ahí, cuando aparecieron los músicos, ellos al tener tanto el texto y todo, solo fue una cuestión como de ir ensamblando, ¿no? El texto con la música. El músico que está en escena es un músico muy sensible, que es Rubén Ferrero, y que ha hecho bastante música para teatro, por lo cual, pudo entrar fácilmente en el lenguaje también. Sí, claro. Porque a veces uno llama a un músico y quizás el músico se pone a tocar, pero no puede entrar en esto que sí es necesario para una obra de teatro, que es crear el clima y todo lo que va sucediendo, ¿no? Y ellos lo hacen muy bien. Y y también ahí entonces llamamos a Nicolás Barreto para que hiciera los dibujos animados que tienen que ver con, de algún modo, la cabeza del personaje y todo lo que le va apareciendo en la cabeza al personaje, a Alejandro, que es, Fran en la obra, todo lo que le va pasando con los llamados telefónicos y demás. Ahora, Daniela, ustedes, más que nada vos, ¿estuviste con Dolte? ¿Tuvieron algún tipo de reunión? Sí, yo me reuní con Dolte, claro. Yo la había visto la obra en el 2003, que él estaba en el Cervantes, con Gloria Carrá y Héctor Díaz. Y Héctor Díaz, sí. Y me había gustado mucho, jamás imaginé que yo la terminaría haciendo. Después cuando pasa esto de este taller con Mariano en el extranjero, en la pandemia, ahí ya era como que ya si estábamos empezando con ese material, yo tenía claro que algo íbamos a hacer, ¿no? Y no sabía que iba... Sí supe que piano yo sabía que iba a haber,
pero bueno, todo lo que fue apareciendo después no, fue como que me fue surgiendo al ver después el trabajo de los chicos. Y sí, me reuní con Javier y Javier tuvo una actitud como muy linda, me dijo, yo lo invité obviamente a los ensayos a ver, y él me dijo que bueno, que no quería ponerme en esa situación de que si a él le gustaba me daba los derechos o no. Ajá. Me dijo que él Mirá era qué bueno. que era una obra con la que él tenía como bastante cuidado, porque era una obra muy compleja. Sí. O sea que le costaba ceder los derechos porque era una obra muy compleja. ¿Y qué dijo Sobre con todo el respecto inicio, al... ¿no? ¿Y qué dijo Es muy con respecto? complejo, pero finalmente, obviamente, nos dio los derechos. Nosotros ya estábamos trabajando hace bastante cuando yo me reuní con Javier. Daniela, ¿y qué dijo con respecto a la incorporación de la música y de los dibujos animados? Le gustó. Y bueno, todavía no la vio. O sea, nosotros estamos... No, hay que llevarlo, ¡Qué miedito! Hay que llevarlo. Daniela, vos Sí. lo dijimos acá nosotros, lo dijiste vos, la palabra complejidad dentro de la obra, porque trata muchos temas y a la vez hay un ejercicio que tiene que hacer el espectador de interpretar lo que está muy sucediendo. contemporáneo, ¿no? Muy contemporáneo, la otredad, el otro, el amor, la desaparición física, inclusive yo estaba leyendo de Jorge Dubati Sí. un estudio sobre el tema de la desaparición vinculada a Estás Ahí. Contale un poco a los oyentes que lo vas a hacer mejor que nosotros, o cómo encaraste vos el tema de Estás Ahí. Bueno, en realidad, sí, es muy complejo porque está tratando el tema de la muerte por un lado, por otro lado está tratando el tema de la energía y los seres de algún modo que están en otra dimensión, cómo se conectan con nosotros, ¿no? Entonces eso también es otro tema que aparece en la obra, que por eso a veces, bueno, las reacciones ante la obra son muy, muy diferentes. Y después está también, bueno, el tema del amor y esta metáfora de, bueno, el otro está, no está, cómo es el otro, ¿no? Totalmente. Claro. Vos sabés que cuando vos decís las interpretaciones del público, que nosotros sabemos que cada uno interpreta en una obra de arte De pero- diferentes su maneras. subjetividad, Obvio. ¿no? Pero además poder dejar la obra lo suficientemente abierta, porque me parece que esa también es un poco la idea de Dolte, de no tomar partido, Ujú. sino dejarlo al Claro, espectador es interpretar. como tirar todo esto, ¿no? Tirar todos esos temas. Y bueno, Tal cual, y lo que yo te Sí. quería decir, Daniela, es que a nosotros, a los tres, nos encanta escuchar un poco qué dice el público cuando sale de la sala. Bueno, Quique les pregunta directamente. O sea, Alejandro, que soy yo, trata de pasar por un agente secreto de la Stasi y ponerse al lado para ver qué interpretaron, nos encanta. Se pone al lado de Quique, o Sí, sea, sí, yo, Mentira. y va escuchando. No le creas. Vamos a decir pero lo más pará, porque yo le, importante. pará, porque yo Ahora le quería dejá que decir, preguntar. claro, yo le quería, te quería decir, Daniela, que he escuchado por lo menos 4 versiones Totalmente diferentes distintas. de qué se trataba la sí, obra. es impresionante. Y sí, Pero a está ver, buenísimo reíste eso. porque No, pero está está bárbaro. buenísimo eso, porque Está buenísimo. está sí, muy bueno. La otra vez me escribe un amigo y me dice, yo haría la parte 2, que es, y yo, sí, así diciendo algo que para mí, bueno, nada que ver, pero es buenísimo que les pase eso. Es genial porque como decimos, ¿no? Hay mucho en juego para entender y cada uno, bueno, se refleja en algún punto de la obra, donde tenés 2 actores que la verdad que lo llevan adelante de una manera muy amorosa, ¿no? Los personajes. Sí, ponen todo ahí. Por eso, creo que en general, bueno, esto del cruce, creo que lo que tiene de novedoso la obra es que uno está acostumbrado a ver el cruce de música Sí. con la actuación, con lo audiovisual, pero no quizás en una obra que tenga tan claramente marcada la introducción, el nudo, desenlace, como es esta obra de Dolte. No, exacto. Ver a los actores actuando de esa forma y no en algo más performático. Totalmente. ¿No? Sí, una obra de Yo teatro. entré a la obra de una manera diferente justamente por
esos dos elementos que irrumpían en una apuesta que yo ya había visto varias veces. Vamos a decir lo más importante, por favor. Sí, lo más importante, que vaya la gente. Que vaya la gente a ver, estás ahí en el Teatro El Grito, Costa Rica, 54-59, todos los domingos 20:30, y vamos a decir que las entradas están muy accesibles y las pueden conseguir, por supuesto, por Alternativa Teatral. Daniela, a no perderse, estás ahí, y agradecerte muchísimo, muchísimo este espacio que nos diste en Los Acomodadores. Bueno, gracias a ustedes. Que Daniela, leyendo tu currículum, te queremos acá un día. Sí, con Daniela somos compañeras de colegio y de facultad. Me estás jodiendo. ¿Y lo decís ahora que termina el programa? No es que hayamos hecho las cosas juntas, pero hemos ido al mismo colegio y a la misma facultad. Ah, claro, tenés razón. Mariela Fischbar hizo la carrera en el Nacional Buenos Aires y también estudió en filosofía. Igual lo hice antes que vos, un poquitito, seguramente. No sabemos. Cuando nos veamos, vamos a ver. Lo veamos. Te vamos a invitar un día a hablar mucho de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, sos gestora cultural, así que nos encantaría tenerte un día acá en el piso. Daniela, gracias. Te mandamos un fuerte aplauso. ¡Bravo! Y a por no perderse, todo, estás ahí. Y a ver, estás ahí. Un beso enorme de todos. Un beso enorme, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Chau, chau. Bueno, terminamos. Este aplauso es para nosotros. Hoy estoy transpirando,